Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se están conectando en este momento y los que lo harán posteriormente a este video devocional. Espero que sea de edificación para sus vidas como lo ha sido para la mía. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra, Señor, de poder ir a escudriñarla, Señor, de aprender más de ti, Señor, por medio de ella, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por lo expuesto allí, Señor, porque es nuestra guía y nuestro bastón en nuestro caminar diario, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella te podemos conocer a ti, Señor, conocer los atributos que tú tienes. También, Señor, podemos conocer el Dios todopoderoso y magnífico que tenemos, Señor. Señor, permite que mis hermanos en esta mañana puedan abrir sus corazones, puedan ser edificados por medio de tu palabra, que su mente esté atenta al estudio en esta mañana y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos a estar estudiando el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Quiero que abran sus Biblias si lo pueden hacer, ya sean en medio físico o ya sea en medio digital, ya sea por tablet, por celular. Lo importante es que podamos estar allí en la palabra si podemos, y si no, pues estar muy atentos a la lectura de este versículo. Hoy vamos a estar solo viendo el versículo 14. He querido realmente hacer el estudio de Santiago versículo por versículo. Espero poderlo hacer y que el Señor me guíe para este estudio, para entender más acerca de lo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, podamos estar viviendo en nuestra vida como creyentes. Creo que es importante vivir para Cristo. Creo que uno de los propósitos como hijos de Dios es glorificar su nombre, pero también mostrarle al mundo que Cristo reina en nuestros corazones. Y creo que ese es el ánimo en esta mañana. Entonces, versículo 14 del capítulo 2, versículo 14 del capítulo 2 de Santiago. Abran sus Biblias, como les decía, y vamos a leer todos juntos la porción de la palabra de Dios. Dice así el versículo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, es un versículo un poco contradictorio, podríamos decirlo así, pero gracias a Dios, la palabra de Dios no se contradice en ningún momento. Quiero dejar eso muy claro, aunque podríamos verlo desde esa forma, no es así. La Biblia nunca se contradice, porque la Biblia es la verdad absoluta que tenemos nosotros los hijos de Dios, los cuales debemos estarla guiando. Pero aquí Santiago sí nos quiere enseñar varias cosas. Entonces, el título del devocional en esta mañana es Si alguno dice. O sea que muchas veces nosotros hemos pronunciado esa palabra. Es que alguien dijo tal cosa, alguien dijo tal otra. Y a veces podemos pasar nuestra vida en eso, pensando lo que otros dicen o replicando lo que otros han dicho. Pero realmente nosotros tenemos que vivir una vida en Cristo. Más bien debemos centrarnos en lo que nosotros creemos y en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Creo que el Señor nos ha salvado, nos ha quitado del pecado, de la esclavitud. Eso lo habíamos visto en algunos devocionales. Cristo nos quitó de esa esclavitud del pecado y nos da vida eterna y nos da algunos privilegios que nosotros anteriormente o en una vida pasada en pecado no teníamos. Y aquí en Santiago nos dice a los hermanos míos. Nos está hablando a nosotros también, hermanos. Les está hablando a su iglesia. Allí les está diciendo, hermanos míos. Y estas mismas palabras deben recalcar en nuestros corazones. Y nos hace una pregunta. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Mis hermanos, nosotros tenemos fe, creemos en Cristo, confiamos en Él, sin importar las circunstancias en las que estemos en este momento. No sé, alguno de ustedes puede estar
pasando un momento duro, no sé, lo conoce el Señor. Alguno puede estar en enfermedad en este momento por el COVID o por alguna otra cosa, o sencillamente está pasando por una situación económica complicada. Mis hermanos, no dudemos en pedirle a Dios. Eso también lo podemos ver en su palabra. Él también nos enseña cómo debemos pedir, y debemos pedir con fe. Debemos pedir creyendo en Cristo, creyendo en el Dios Todopoderoso. Ahora, muchas veces nosotros podemos pensar que el Señor no contesta de inmediato. El Señor tiene formas y maneras en su santa voluntad de contestar esas oraciones. Puede ser en el corto plazo, puede ser en el mediano plazo o puede ser en el largo plazo. Pero el Señor no se olvida de las peticiones que nosotros podamos hacer. Y nosotros debemos esperar en Él. Pero a veces nos cuesta tener esa fe de poder creer en el Señor. Y debemos hacerlo, mis hermanos. Y debemos hacerlo en todo momento. Nos sigue diciendo el versículo, después de la coma, después de lo que nos dice la frase: si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Bueno, mis hermanos, hemos hablado acerca de las obras y hemos mirado que nosotros no somos salvos por medio de las obras, no por ser buenos, no por hacer algo caritativo, llegamos al reino de los cielos. Pero sí, cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos confiado en el Señor ya nos enseña y nos muestra las formas que debemos nosotros mostrar eso que hemos creído en Cristo. Comenzar a trabajar para su obra, trabajar para glorificar su nombre. Y ahí sí podemos decir que vamos a tener obras. El hermano Miguel Brigar nos enseñaba este domingo pasado acerca de eso, acerca de comenzar a mirar más allá de nuestro orgullo, de nuestra burbuja más bien, comenzar a mirar a los hermanos que verdaderamente estén en necesidad, o a las personas que necesitan. Nosotros no sabemos, a veces pensamos que solo nos detenemos al grupo de hermanos que está en la iglesia, pero también tenemos que mirar a las personas que están fuera de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando afuera, mis hermanos? Eso es importante tenerlo. ¿Qué están viendo las personas de nosotros? Están viendo hijos de Dios verdaderos, hijos de Dios que hacen cosas que glorifican el nombre de Dios, que si están en un momento hablando con un compañero de trabajo, de estudio, bueno, no sé, y están en ese chisme o en esas cosas, realmente nosotros les estamos diciendo: alto ahí, yo me aparto de eso, porque eso no glorifica el nombre de Dios. O cuando están hablando mal de alguien, nosotros fuera de seguir en ese mismo aspecto, más bien nos hacemos a un lado y decimos: yo no comparto eso no glorifica el nombre de mi Dios. Debemos estar pensando en eso. Y si realmente estamos viendo que hay personas en necesidad, debemos acudir. El Señor lo hizo. El Señor alimentó a muchas personas. El Señor también nos enseñó que debemos ir y predicar su evangelio. Y si podemos suplir sus necesidades, gloria al Señor, lo estamos haciendo para el Señor. Pero si nosotros estamos haciendo esas cosas para glorificarnos nosotros, para que nos den el primer lugar a nosotros, mis hermanos, ahí sí estamos fallando. Primero, no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Segundo, lo estamos haciendo porque es para mi beneficio propio y no para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces aquí Santiago nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tú puedes tener la fe, claro que sí, pero puede ser intelectual. Puede ser algo de conocimiento que tú tienes aquí en tu mente y que piensas que eso es fe. Y dices: bueno, si el hermano está mal, ¿a mí por qué me va a importar eso? Eso es problema, y muchas veces nos puede pasar, de la iglesia. Eso es problema del pastor, eso es problema del grupo de liderazgo, de los ancianos de la iglesia. Eso es problema del grupo de trabajo de las áreas. Ese no es mi problema. El problema más bien soy yo. Si yo tengo una necesidad, yo sí debo preocuparme. Yo sí debo mirar cómo solucionar eso. Y a veces podemos ser egoístas. A veces cuando somos nosotros los que estamos en la necesidad, sí acudimos a la iglesia, sí acudimos a las personas para suplir esa necesidad, para mostrar lo que estamos.
El Señor suple esa necesidad, y cuando vemos que otros están pasando por esa misma necesidad que pudimos haber pasado nosotros, sencillamente nos olvidamos y nos hacemos a un lado. No, mis hermanos, debemos creer en Cristo, pero también debemos mostrar ese amor que Cristo hizo por nosotros. Debemos estarlo mostrando. Y a veces también puede pasar que nosotros mostramos más amor a las personas de afuera, a las personas del mundo que están pasando por necesidad. Y claro, debemos hacerlo, debemos mostrar amor de ir y predicar el Evangelio. Pero saben, muchas veces nos olvidamos de nuestros hermanos en la iglesia. Y sabemos, y en este momento hay hermanos realmente que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestras oraciones, que necesitan de decirles: aquí estamos, para lo que les podamos servir. Puede ser que no económicamente, pero sí en una voz de ánimo. Hay muchos hermanos desanimados, mis hermanos. Y si realmente nosotros hemos creído en Cristo, debemos ir a esos hermanos y animarles, y orar por ellos, y estar pendientes de ellos. A veces pensamos que las obras son algo económico, es un mercado, regalar alguna cosa. No, también se ve en tiempo que podamos pasar con las personas. Hay personas que necesitan un abrazo. Yo sé que en este momento por la pandemia no lo podemos hacer, y los hermanos que me estén viendo, si están pasando por alguna necesidad, un abrazo virtual desde aquí. Pero muchas veces necesitan que les escuchemos, solamente eso. Pueden estar cargados en su trabajo, cargados con su familia, cargados de un problema que tienen, y solo necesitan que los escuchemos. Y eso debemos hacer nosotros. Ahora nos dice la segunda pregunta, que es donde uno dice: wow, ¿cómo así? Dice: ¿y podrá la fe salvarle? Y aquí Santiago no nos está diciendo que si usted no tiene fe no se salva. No, de ninguna forma. Nos está mostrando más bien que muchas veces nosotros, como les decía, lo tenemos en nuestro intelecto. Muchas veces nosotros tenemos esa forma de ver las cosas así, como que yo las tengo aquí presentes. Pero el Señor, y lo que Santiago nos quiere enseñar, es que debemos mostrar esa fe. ¿Y cómo podemos mostrar esa fe? Amando al prójimo. Santiago nos estaba enseñando en los versículos anteriores que nosotros no podemos hacer acepción de personas, mis hermanos. Nosotros no podemos olvidar al hermano que está pasando por una situación difícil. No lo podemos olvidar, mis hermanos, como les decía anteriormente, no lo podemos hacer. No podemos llegar a ese punto. No es porque nosotros queramos, sino porque debemos mostrar el amor de Dios. Dios nos dijo, o más bien Cristo dejó en un mandamiento nuevo que decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor es como si yo mismo estuviera en la situación de la persona. En el siguiente devocional vamos a ver acerca de estas preguntas más detenidamente y lo que Santiago nos quiere enseñar. Pero vayámonos en esta mañana, mis hermanos, con esos interrogantes, con esas dos preguntas. ¿Mi fe y mis obras están alineadas con glorificar el nombre de Dios? O más bien, yo estoy haciendo obras para alcanzar un beneficio propio, pero realmente no he conocido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Lo he repetido en muchos devocionales, mis hermanos, lo he repetido muchas veces. Evaluemos nuestra vida como creyentes. Evaluemos si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Lo he repetido una y otra vez. Nosotros no perdemos la salvación. La salvación es una vez y para siempre. Imagínense al Señor Jesucristo crucificándose cada vez que nosotros pecamos. No, el Señor se sacrificó por nosotros una vez y perdonó todos nuestros pecados. Pero ¿saben? Puede ser, no sé, puede pasar. Y eso también lo miro yo. Puede ser que yo esté viviendo engañado, o amigo, también tú estás engañándote, o hermano, te estás engañando, creyendo que eres un creyente, que has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pero realmente lo que tú muestras es totalmente lo contrario a un hijo de Dios. Lo que muestras es un hijo en rebeldía, un hijo de pecado, un hijo que ama al mundo. Y ahí es donde debemos evaluar si realmente hemos nacido de nuevo o no. Si realmente somos salvos o no. Y si realmente somos salvos y el Señor ha transformado nuestras vidas, pues debemos mostrar eso. Debemos mostrar eso a las personas. Debemos mostrarlo no solamente, como lo decía, en el mundo, porque debemos alcanzar las almas, debemos alcanzar
a las personas que no han creído en Cristo porque lo necesitan, pero sí también tenemos que procurar y estar pendientes de nuestros hermanos en la fe. Aquí Santiago al principio dice hermanos míos, y sí, mis hermanos míos, estemos pendientes de nuestros hermanos, estemos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Posiblemente no las podremos suplir, porque es el Señor que las suple, pero sí podemos orar por ellos. Y hoy, amigo, que tú me acompañas, si realmente estás pasando por necesidad, si estás pasando por una situación difícil, si realmente estás pasando por un pecado que no te deja vivir en paz, podríamos decirlo así, hoy es el día de poderte arrepentir de tu pecado, creer en Cristo, comenzar a vivir una vida para el Señor, arrepentirte de tu pecado, confiar en Él, tener fe en Él, comenzar a vivir una vida de gozo en Cristo Jesús. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de poder aprender más de ti, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el dador de esta vida eterna, de esta salvación tan hermosa, Señor. Gracias porque una vez fuimos hijos rebeldes, fuimos hijos de pecado, Señor. Fuimos personas que no te dimos el primer lugar, pero hoy, Señor, podemos decir que tú estás en nuestro primer lugar, que tú eres nuestra guía y nuestro baluarte, y que tu palabra es ese sostén que nosotros necesitamos para nuestro andar diario. Gracias, Señor. Y te ruego por las personas que nos visitan, para que puedan creer en ti, para que puedan entregar su vida a ti. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.